Muy buenas noches a cada uno de ustedes, es un gusto saludarles en un evento más de Asesoría de Información Multidisciplinaria de MIC. El día de hoy nos acompaña nuestro invitado, el licenciado Julio René Rojas Noriega. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, con especialidad en Derecho Comercial, graduado con mención especial CUNAO-CUSAC, posgrado en Derecho Corporativo, Derecho Mercantil Penal, Instituto de Derecho Mercantil, Escuela de Estudios de Posgrado USAC, socio fundador de la firma legal Arrogel, árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje S.A., diplomados y cursos en materia de arbitraje, derecho corporativo, nacionales e internacionales, árbitro de escritos de demanda y contestación MOD Madrid 2022, evento organizado por la Universidad Carlos III de Madrid y CNUDMI. Árbitro para la competencia de arbitraje internacional 2021, evento organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Bogotá. Árbitro de competencias de arbitraje CUNO-CUSAC 2019, 2020, 2021. Asesor del equipo ganador de mejor contestación MOD Costa Rica 2021. Asesor del equipo ganador de mejor contestación MOD ICC México 2019. Ganador de mención honorífica de demanda y contestación MOD ICC México 2018. Asesor del equipo ganador de mejor demanda MOD Creci 2022. Mi estimado licenciado Julio, un gusto estar con usted el día de hoy. Bienvenido. Vamos a darle pase de micrófono y cámara y el espacio es suyo. Muy buenas tardes, estimado licenciado, y a todo el público que nos acompaña la tarde de hoy. Para mí es todo un gusto poder compartir con ustedes un poco lo que hemos aprendido en la experiencia, tanto dentro de las aulas universitarias, las actividades extracurriculares y el propio ejercicio profesional sobre lo que es el arbitraje comercial. Y en esta oportunidad yo tengo una pequeña presentación que me permitiré compartir con ustedes. Sin embargo, no quiero que esto sea una clase magistral, sino quiero que platiquemos. Quiero que cualquier duda que surja, las cosas que no podamos entender o un término o alguna situación que consideren comentar, por favor tengan la libertad de hacerlo y podamos platicar y hacer esto una charla más amena, que no utilicemos el formato tradicional de las clases y solamente el catedrático exponiendo y hablando, sino volvamos esto una plática acá entre colegas y amigos. Entonces me permitiré compartir pantalla de un minuto. Aprovechando lo que el licenciado Julio logra ahí ingresar con su pantalla y compartiendo pantalla haciendo una breve pausa comercial, dijeron por ahí. Los invitamos para el día de mañana al Congreso Internacional, el segundo Congreso Internacional de Posgrado, indicando universidad, innovando la universidad, así se ha denominado este congreso, y esperamos que todos participen. Ahí esperamos verlos el día de mañana, es totalmente gratuito, con diploma de participación. Habla del licenciado Julio. Muy bien. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Julio Rojas, soy abogado corporativo y la tarde de hoy hablaremos un tema que a mí me apasiona bastante, como es el arbitraje como método de resolución de conflictos comerciales. ¿Cuáles son las bondades del arbitraje comercial? ¿Qué es el arbitraje? ¿Qué podemos someter a arbitraje? La famosa arbitrabilidad. ¿Cuál es el marco jurídico del arbitraje a nivel nacional e internacional? ¿Y cómo podemos pactar un arbitraje y las instituciones que podemos utilizar para poder resolver nuestros conflictos comerciales a través de esta vía que ofrece varias bondades, varias ventajas cuando se trata de los negocios? El arbitraje podría sonar como algo novedoso, algo nuevo, algo que alguien se inventó o los comerciantes se inventaron para poder evadir la jurisdicción ordinaria. Cuando hablamos de arbitraje, nos encontramos en su estudio de que no es algo novedoso, sino ya desde la época romana, desde la época de las 12 tablas, se hacía mención del arbitraje. Se dice, y Carnelux lo menciona, de que el árbitro nace antes que el derecho mismo, antes que la jurisdicción a la que todos estamos acostumbrados cuando tramitamos o sometemos un conflicto para que se resuelva. El arbitraje
Es un proceso mediante el cual las partes consensualmente presentan una disputa a un tomador de decisiones no gubernamental seleccionado por o para las partes. Resolverá dicha disputa de acuerdo con un procedimiento neutral de adjudicación que brinda a las partes oportunidad de ser escuchadas. Esa es una definición del doctor Gary Bourne, árbitro muy famoso que radica en Europa, pero vamos nosotros a desglosar parte por parte esta definición para entender un poco más qué es el arbitraje. Entonces dice que el arbitraje es un proceso mediante el cual las partes consensualmente presentan una disputa a un tomador de decisiones no gubernamental. Ok, pausa aquí. Estamos acostumbrados que cuando surge un conflicto en nuestras relaciones comerciales o nuestras relaciones cotidianas de manera civil, acudimos ante un abogado y el abogado nos aconseja, bueno, sometamos este proceso ante el juzgado de primera instancia civil de Mazatenango, por ejemplo, o ante el juzgado de primer circuito de instancia civil de México, etcétera, ¿verdad? Y nos encontramos ante un juez que está investido con la potestad para poder resolver por parte del Estado. Es un tomador de decisiones gubernamental. En el arbitraje no sucede esto. En el arbitraje, las partes decidimos quién queremos que resuelva nuestro conflicto. Claro, todo esto bajo un amparo legal y lo que esta persona vaya a resolver, a este denominado árbitro, tendrá toda la potestad y toda la fuerza que tiene una sentencia judicial de primera instancia. Muy bien, entonces, seleccionado por o para las partes. Ok, cuando hablamos de por o para las partes, estamos hablando de que nosotros elegimos al árbitro. Y si no llegáramos a un acuerdo, por ejemplo, nos encontramos en una relación de compraventa de alguna mercadería internacional y existe un conflicto con la resolución del contrato y decidimos someter nuestro conflicto a arbitraje y no llegamos a un consenso de quién queremos que nos resuelva el conflicto, entonces las instituciones arbitrales pueden nombrar a una persona que a su conocimiento y bajo su experiencia pueda resolver la situación que se está presentando. A nivel internacional existen muchas instituciones, a nivel nacional existen varias instituciones que administran arbitrajes y a lo largo de la charla vamos a ver a menos, si no todas, las más importantes. Para emitir una decisión vinculante, ok, no estoy seguro si todos los que nos escuchan son abogados o tienen experiencia en situaciones judiciales, pero cuando hablamos de decisiones vinculantes, estamos hablando de que el juez emite una sentencia la cual es obligatoria. Las partes tienen la obligación de cumplirla. Y sería extraño que alguien que no es un juez o alguien que no esté investido con una potestad judicial emitir una... Bueno, pues en el arbitraje eso es lo que sucede. Un tercero elegido por las partes es quien emite la decisión y se deberá cumplir de buena fe. Para esto existe legislación aplicable, existen convenciones internacionales incluso que validan la decisión del árbitro y las partes deberán cumplirlo. Y de no hacerlo, bueno, entonces el laudo, como se le conoce a la emisión del tribunal arbitral, puede ser sometido ante un órgano jurisdiccional para que se obligue a su cumplimiento. Sin embargo, esto también no sucede a menudo y las partes cumplen los laudos de buena fe. Quien resolverá dicha disputa de acuerdo con un procedimiento neutral. Esto es muy importante. Pongamos a pensar en nuestras relaciones comerciales, cómo nuestra marca, cómo nuestra empresa tiene un nombre y tiene prestigio internacional o nacional ante el público. Imaginemos que nosotros nos encontramos en un conflicto de distribución, por ejemplo. Administramos una marca famosa de bebidas azucaradas y no queremos que el público tenga una percepción diferente de lo que la marca ofrece o lo que la marca ha construido durante años. Nos encontramos en un país donde sabemos que la situación de certeza jurídica pudiera ser complicada, entonces decidimos someter nuestro conflicto a un arbitraje, porque es un foro neutral. Los árbitros deben someterse a una declaración jurada mediante la cual declaran su imparcialidad. La institución, si bien es cierto, puede ser nacional, debe administrar el procedimiento de manera neutral sin favorecer a ninguna de las partes, y si es internacional, mucho mejor,
porque entonces este foro internacional pues resuelve de una manera que sea completamente neutral sin favorecer a ninguna marca, a ningún país por el simple hecho de existir o del prestigio que pueda tener. A diferencia de lo que pueda suceder en un foro judicial, donde muchas veces nos encontramos con esa problemática, diría yo, disgusto de ver cómo los jueces pudieran resolver de una manera que a nosotros es evidente que está en nuestra contra, a pesar de que los argumentos, a pesar de que las pruebas y a pesar de que el procedimiento se haya llevado dentro de comillas de una manera libre y con certeza jurídica y imparcial, pues la forma en que se resuelve es completamente diferente a lo que pudiéramos esperar. De adjudicaciones que brindan las partes oportunidad de ser escuchadas. Muy bien. Nos encontramos en ocasiones entre los procesos judiciales y en los procedimientos que establecen nuestras leyes limitaciones. Vemos que no se puede accionar de cierta manera para hacer una defensa judicial efectiva y no se escucha a las partes. En el arbitraje eso no sucede. En el arbitraje los reglamentos, las normas de soft law y la misma tradición arbitral nos ha demostrado que es el foro, el mejor foro para poder resolver una controversia y que las partes siempre van a ser escuchadas. Claro, existen excepciones de procedimientos donde tal vez no se ha notificado adecuadamente a una parte o no se ha logrado escuchar alguna parte, pero la flexibilidad del procedimiento hace que se pueda retrotraer hasta cierto punto esa etapa y las partes puedan ser escuchadas y se logre averiguar la verdad, si queremos verlo de esa forma, para poder resolver la controversia. ¿Cuál es el marco jurídico del arbitraje? En Guatemala, el marco jurídico del arbitraje nace de la Constitución Política de la República. Estamos hablando de los artículos 2, el artículo 5, el 44 y el 203. Cuando hablamos del artículo 2, hablamos sobre las obligaciones del Estado. Una de las obligaciones del Estado es brindar certeza jurídica, es brindar seguridad. Entonces, cuando nos encontramos ante tribunales saturados de procedimientos, nos encontramos ante jueces que no tienen el conocimiento específico sobre la materia de la cual se va a tratar, podemos entender que existe cierta falta de seguridad y de certeza jurídica sobre la cual se va a trabajar. Y cuando somos empresarios o somos abogados de empresas, sabemos que entablar un procedimiento que va a tardar años nos va a perjudicar en nuestros activos y en nuestra actividad económica normal y podríamos llegar desde tales miles de dólares. Entonces, nace de la seguridad. El artículo 5 nos habla sobre la libertad de acción. En Guatemala, el artículo 5 regula de que podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Entonces, la Constitución y las leyes nacionales en Guatemala no prohíben la utilización de un foro diferente que los tribunales para poder resolver nuestras controversias. Los métodos alternativos de resolución de conflictos son bien conocidos, la mediación, la conciliación y el arbitraje para poder resolver nuestras controversias, pero el arbitraje es un poco más allá, porque es un paralelo de la justicia ordinaria, que ha sido diseñado específicamente para celeridad, para seguridad y para resolver conflictos de manera especial. El artículo 44, el famoso bloque de constitucionalidad, nos habla de que se deben reconocer todos aquellos derechos que se encuentran reconocidos en otras leyes. Entonces, se dice que el arbitraje es el derecho a acceso a la justicia. Y lo que mencionaba anteriormente, en ocasiones nos encontramos ante tribunales totalmente saturados de procedimientos, tribunales que no tienen el tiempo para poner la atención suficiente a un conflicto. ¿Qué sucede si tenemos nosotros, digamos, una constructora, estamos levantando un edificio de apartamentos en zona 15 y tenemos un problema de distribución de productos o meramente en la construcción y necesitamos levantar el edificio de la manera más rápida posible porque los activos que estamos invirtiendo o pedimos un préstamo están por vencer y no tenemos todavía la liquidez para poder pagarlo, no podemos someter nuestro conflicto a un procedimiento que va a durar años. Necesitamos acceso a la justicia, necesitamos que se nos resuelva.
Entonces, se puede someter a un arbitraje el conflicto que surja con respecto a la construcción y resolverlo de una forma dinámica, rápida y segura y con toda la validez de la ley para seguir nosotros con nuestras actividades comerciales comunes. En la tradición jurídica, la lex mercatoria nos ha enseñado que los comerciantes, los empresarios, necesitan rapidez. El mundo mercantil es así. Necesitamos que las cosas que no se resuelvan lentas y no sean dinámicas para que nuestras actividades comerciales no se detengan y podamos seguir nosotros generando, invirtiendo y apoyando a nuestra comunidad y trayendo inversión a cada uno de los sectores donde nos desenvolvemos. Y el artículo 203 habla sobre los tribunales del país. Dice que los tribunales del país serán quienes resuelvan y quienes conozcan de todas las cuestiones judiciales y todos aquellos que la ley establezca, ¿verdad? Claro que esto lo digo con mis propias palabras para no decir los artículos tal y como dice en la Constitución. Y en la ley de arbitraje, el decreto 6795, pues establece pues, los tribunales de arbitraje, ¿verdad? Cuando hablamos de las bondades del arbitraje en el derecho comercial, nos encontramos que en el Código de Comercio de Guatemala regula el arbitraje. En este caso, el artículo 1251, el 1500, perdón, el Código Civil establece sobre situaciones sobre el negocio jurídico, sobre los contratos, y entonces encontramos el famoso principio jurídico romano de pacta sunt servanda, de lo pactado es ley para las partes. Lo encontramos regulado en el artículo 1251, 1517 y 1519, donde se da potestad para que las partes de manera libre podamos contratar y podamos obligarnos entre nosotros. Y es ahí donde nace el convenio arbitral o el pacto de arbitraje, porque podemos pactar que queremos que nuestra controversia se resuelva en arbitraje y no se resuelva por los métodos tradicionales en la jurisdicción ordinaria. Y obviamente la ley 67, que es el marco jurídico principal para poder someter conflictos a arbitraje. Debemos entender que esta ley no regula procedimientos, que esta ley no establece situaciones específicas mediante la cual se va a resolver un arbitraje. No, la ley es basada, primero que nada, en la ley modelo de la CENUMI, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas estableció y llegó a la conclusión de que para que el mundo comercial gire de una forma más rápida, necesitamos una ley unificada. Necesitamos una ley que todos los países puedan compartir y que entonces nosotros que nos dedicamos a este tipo de litigios podamos estar en cualquier jurisdicción y nos encontramos ante casi la misma ley. Digo casi porque cada país la ha adaptado a su forma, pero se mantiene la esencia y se mantienen los principios básicos. En el caso de Guatemala, pues el decreto surge en el 90, sin embargo, no significa que ya se utilizaba, existía regulado en el Código de Procedimientos y Juicios Mercantiles, pero fue derogado justamente por esta ley. Y a pesar de que existen algunos artículos todavía en el Código Procesal Civil y Mercantil, estos ya no son aplicables por el principio de especialidad del que ustedes pues conocen perfectamente. La ley de arbitraje no regula procedimientos arbitrales, solamente ejecución y el recurso de revisión con los contralaudos, pero el procedimiento que se va a seguir para poder llevar a cabo un arbitraje no lo regula. Entonces es donde entramos las partes y decidimos de qué forma queremos que se resuelva, ya sea en un arbitraje ad hoc o en un arbitraje institucional, cosa que miraremos más adelante. Y hablando un poco sobre situaciones comerciales más específicas, pues entonces ya lo encontramos en el Código de Comercio, el artículo 1039 y el artículo 1022. El 1022 nos habla sobre el contrato de reaseguro y dice que todo lo que tenga que ver con los contratos de reaseguro se podrá resolver o se deberá resolver mediante arbitraje, el conocido como arbitraje obligatorio, ¿verdad? Si bien es cierto, las partes decidimos someter a arbitraje nuestras controversias, el Código de Comercio, por ser un decreto de los 70, nos obliga a ir a arbitraje, no ha sido reformado, cosa que ha estado cierto impacto en el mundo arbitral guatemalteco, prácticamente ser obligados a entrar y personas que hacen contratos de reaseguros que no cuentan
con los conocimientos o que no cuentan con la experiencia, verse ante un procedimiento de una naturaleza distinta al que pueden estar acostumbrados puede ser un poco chocante. Y el artículo 1039 que nos habla sobre qué procedimientos se deberá seguir para resolver las situaciones comerciales, o perdón, situaciones que se encuentren en el cuerpo normativo, que es el Código de Comercio. El artículo 1039 del Código de Comercio nos habla del juicio sumario. Pero, ojo, también dice, se podrá someter a arbitraje todo aquello contenido en este código. Entonces, cuando hablamos del Código de Comercio, podemos encontrar las cosas mercantiles, los títulos de crédito, las sociedades, los diferentes contratos típicos mercantiles y yendo más allá, incluso los mismos contratos atípicos, ¿verdad? Entonces, el mundo del arbitraje es una gran posibilidad para el ejercicio mercantil y que en las situaciones que tengamos en un conflicto o pensemos que se puede ir a un conflicto, lo resolvamos mediante este procedimiento. Encontramos también el arbitraje en la Ley de Derechos de Autor, en el artículo 137, nos habla de que se deberá resolver mediante juicio oral o la Ley de Propiedad Industrial, en ley anterior, juicio oral o arbitraje, y podemos encontrarlo en leyes más actuales, por ejemplo, la Ley de Insolvencia. La insolvencia habla que todo que contenido en esta ley podrá ser sometido a arbitraje, y también lo podemos encontrar incluso en la Ley de Garantías Móviles. Cuando tenemos una garantía mobiliaria, dejamos X o Y empresa de garantía o varias empresas, pensamos que no ha existido una adecuada interpretación de lo que las partes pactaron con la garantía, pues podemos someter el conflicto a arbitraje, ¿verdad? Ese es el marco jurídico del arbitraje, pero no se limita ahí. El arbitraje tiene otras fuentes. Dentro de otras fuentes del arbitraje encontramos la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad de las partes nos hace mención de que somos nosotros quienes vamos a decidir cómo se va a resolver el conflicto. Nosotros podemos establecer los plazos, podemos establecer las normas aplicables, podemos establecer el idioma, podemos establecer la sede, podemos establecer la persona que nos va a resolver. Son 5 cosas muy importantes cuando un conflicto se va a llevar a arbitraje, cuando vamos a resolver una controversia. En el campo del arbitraje nacional e internacional encontramos esto como la espina dorsal de lo que va a conducir el arbitraje. Ya lo decía el doctor Francisco González de Cosío, que la autonomía de la voluntad de las partes y el acuerdo arbitral son la espina dorsal de la cual nacen los arbitrajes y de la cual se sostiene un arbitraje. Entonces, la posibilidad es muy grande. Digamos que nos encontramos en una transacción económica, digamos, alguna busca de fondo de inversión entre Colombia, Guatemala, Argentina, Colombia. Imaginemos una situación internacional. Nos encontramos en la búsqueda de fondos de inversión, establecemos un contrato, para búsqueda de fondos se va a invertir en, no sé, X cantidad de bienes muebles para su venta, pero se necesitan la búsqueda de fondos, contratamos una empresa especializada y se hace un contrato. Muy bien. En el contrato se establecen todos aquellos pormenores para poder llevar a cabo el negocio jurídico y pactamos un arbitraje. Sabemos que entre Colombia y Argentina, si el conflicto se va a Colombia, los tribunales van a querer resolver a favor de sí mismos, y si se va a Argentina, los tribunales van a querer resolver a favor de Argentina. ¿Qué podemos hacer? Bueno, entonces decidimos que la sede sea Guatemala. Lo establecemos en la cláusula arbitral. Establecemos todo aquello que sea con respecto a la interpretación de este contrato deberá llevarse a cabo mediante arbitraje, cuya sede será Guatemala. La ley aplicable será la guatemalteca, o puede ser la colombiana, o puede ser la argentina. El idioma del arbitraje será el español, puede ser el inglés, el francés, el mandarín, lo que las partes decían, y el laudo será respetado de buena fe. Un pequeño resumen de una cláusula que ahorita me inventé. Porque las posibilidades son demasiado grandes. Podemos decidir cómo queremos que se resuelva nuestro arbitraje. En una ocasión hablaba yo con un árbitro peruano, con el que compartimos experiencias en la institución arbitral a la que pertenecemos, y nos mencionaba y nos contaba de que él en Perú tuvo un arbitraje de 3 días.
3 días para resolver una situación de transporte de mercadería perecedera. No podían dejar la mercadería en el lugar que se había quedado, porque justamente por su carácter de perecedero se iba a perder. La empresa que haya comprado la mercadería pudo haber perdido miles de dólares por un pequeño error en la interpretación de un contrato por parte de uno de los distribuidores en ese momento. Entonces se llevó a cabo un arbitraje de 3 días. Un día para presentar una demanda y contestarla, otro día para escuchar a las partes, en este caso el diligenciamiento de pruebas, y otro día para resolver. Imaginémonos, ¿cuántas veces nos hemos encontrado nosotros ante un conflicto de años en un tribunal de jurisdicción ordinaria? O simplemente intentamos negociar con la otra parte y no llegamos a nada en meses. Pues cuando las partes tenemos la voluntad de hacer las cosas y conocemos las fuentes y los métodos, podemos llevar a cabo otro tipo de procedimientos como lo es el arbitraje. Otra fuente del arbitraje es el reglamento de arbitraje. En este caso para arbitrajes institucionales, lo cual hablaré más adelante y no me detendré en este punto. Y las normas de soft law. ¿Qué es el soft law? ¿Qué es el derecho blando? Pues las normas de soft law han sido normas eh, creadas o realizadas por instituciones especializadas en cierta área, en este caso de arbitraje. Dentro de las normas de soft law, las instituciones que han emitido normas, podemos encontrar la International Bar Association, podemos encontrar el Club Español del Arbitraje, podemos encontrar la misma Cámara de Comercio Internacional. Y dentro de las normas de soft law podemos encontrar cosas tan variadas como es el diligenciamiento de prueba, como lo es los terceros no firmantes en el arbitraje, los terceros no signatarios. Podemos encontrar situaciones relacionadas al financiamiento de los arbitrajes, es ética que deben tener los árbitros para poder resolver, porque también debemos saberlo, que en nuestros países normalmente debe ser necesario para llevar a cabo ciertos procedimientos y las instituciones arbitrales no han llegado al punto de concretar tantas cosas porque consideran al momento de regularizar todo se está perdiendo un poco de lo que es la autonomía de la voluntad de las partes, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Y cuando pactamos un arbitraje entre nosotros sin meternos con una institución, pues es mucho más difícil que podamos regular tantas cosas, ¿verdad? Entonces, una de las fuentes del arbitraje son las normas de soft law, que están en línea, las pueden encontrar en cualquier idioma y sirven mucho para poder resolver situaciones específicas en arbitrajes cuando nos encontramos estancados en un procedimiento. Ahora bien, ¿cómo se pacta un arbitraje? ¿Y qué tipos de arbitraje existen? Bueno, en Guatemala, como estamos hablando, si ustedes nos ven de otros países, si tienen su ley de arbitraje a la mano, ¿verdad? Que es la misma basada en la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, podemos encontrar dos formas: el convenio arbitral y la cláusula compromisoria. El convenio arbitral es cuando ya surgió un conflicto, cuando ya estamos inmersos en un problema. Y los ejemplos anteriores, tanto distribución, construcción, situaciones mercantiles de compra-venta nacional o internacional, y en el momento no pactamos un arbitraje y vemos que las cosas no están saliendo como pensamos que iban a salir, pues entonces decidimos entrar a un arbitraje y los convenios no son extensos. Son contratos sencillos donde las partes deciden someter su conflicto a algunas hojas, tal vez de pies, no más compromisoria. Esto es sencillo, es una cláusula insertada en cualquier contrato. Si nosotros estamos pactando un contrato de cualquier naturaleza arbitrable, entonces le insertamos una cláusula compromisoria y estamos obligados a respetar esa cláusula y obligados a resolver nuestro conflicto mediante arbitraje. No podemos desviarnos de la vía pactada e irnos a la jurisdicción ordinaria, por ejemplo, no o nos parece cómo se va a resolver con los jueces. Están obligados a remitir el arbitraje cuando se encuentran ante
un contrato cuenta con una historia en normas internacionales, por ejemplo, la Convención de Nueva York, 1958, y la misma ley de arbitraje. Y los tipos de arbitraje. Bueno, aquí existen dos tipos de arbitraje, el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. ¿Cuál es la diferencia? Comencemos con el ad hoc. El arbitraje ad hoc, por los mismos principios que marcan el arbitraje, es un arbitraje pactado por las partes y por las partes. Nosotros eh, hacemos todo, nosotros planificamos todo, desde dónde nos vamos a reunir, cuál va a ser el procedimiento a seguir, los plazos, quién va a conocer, cómo va a conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes y yo tenemos una negociación, surge un conflicto, no tenemos cláusula compromisoria, decidimos hacer un convenio arbitral, pero no marcamos una institución, se entiende que es un arbitraje ad hoc. Entonces, entre abogados o entre partes deberemos planificar todo, ¿verdad? Como les menciono, desde el lugar donde nos reunimos hasta cómo se va a resolver y los plazos. Armar prácticamente todo un juicio. Y en el arbitraje institucional, esto cambia porque nos encontramos ante una institución administradora. Recuerden muy bien esto. Las instituciones arbitrales no resuelven, las instituciones administran arbitrajes o administran tribunales arbitrales. Es una gran diferencia y en la práctica existe mucho error, pues sobre todo de quienes están comenzando con este mundo, de que presentan los memoriales, por ejemplo, de demanda ante una institución arbitral específica, ¿verdad? O sea, va dirigida a la institución, cuando no es así, o contestan la demanda dirigiéndose a la institución, solicitando que la institución resuelva. No es así. Las instituciones administran arbitrajes. Las instituciones prestan su experiencia, prestan sus recursos, prestan sus reglamentos arbitrales, que han sido reglamentos aprobados por expertos, prestan sus instalaciones y prestan a sus árbitros, porque ellos ya cuentan con una nómina de árbitros especializados en materias específicas para que resuelvan temas específicos. Bueno, ¿qué instituciones existen? Comencemos de lo nacional a lo internacional. Acá en Guatemala existen tres: CENAC, CRECIG y el Centro de Conciliación y Arbitraje Sociedad Anónima. ¿Cuál es la diferencia? CENAC es el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, CRECIG es la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria y el Centro de Conciliación y Arbitraje es una institución privada que administra arbitrajes, que no está adscrito a ninguna cámara, pero funciona desde hace varios años y del cual con mucha humildad les puedo decir que yo soy árbitro de ese centro. Muy bien, ¿qué ofrecen los tres centros? Lo que yo les mencionaba, un reglamento aprobado e realizado por expertos, un lugar físico donde poder resolver sus controversias, experiencia, administración y auxilio en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en específico. Los tres centros cuentan con página web que pueden visitar. Los tres centros, sus reglamentos son públicos, sus aranceles son públicos, sus listados de árbitros son públicos y la información está ahí para quien la quiera utilizar. Los tres centros ofrecen una cláusula modelo que pueden adecuarse a cualquier contrato y los tres centros ofrecen la administración incluso en línea. ¿Qué pasó durante la pandemia? Quienes somos abogados nos encontramos ante tribunales cerrados, ante un descontrol total en el organismo judicial porque no se sabía qué hacer ante la virtualidad y aún ahora, después de 2 años, nos encontramos con que los tribunales aún no se adaptan a las situaciones electrónicas. Bueno, en el arbitraje no pasó eso. Las instituciones no se detuvieron porque los arbitrajes que eran presenciales automáticamente se pasaron a virtuales porque ya existía esa potestad, ya existía una base para poder comenzar con los arbitrajes virtuales. Se habla de arbitrajes virtuales alrededor del año 2000. En el 2008 surge la Convención de Singapur, que viene y da un paso más allá e intenta regular un poco sobre el arbitraje virtual. Y va mucho más allá, porque ahora incluso existen arbitrajes en línea completamente.
donde ya no es necesario que tengamos audiencias, sino se somete el conflicto ante un tribunal designado y resuelven. Entonces aquí pasamos al arbitraje, a las instituciones internacionales. La más grande, la Cámara de Comercio Internacional, cuenta con su propio centro de arbitraje, con sede en Francia. Encontramos la London Court International of Arbitration, que es una corte de arbitraje internacional en Londres. Encontramos el Tribunal de Arbitraje del Deporte, con sede en Suiza. Más acá en el continente podemos encontrar la Cámara de Comercio de México, podemos encontrar la Cámara de Industria de Perú, podemos encontrar el Centro de Arbitraje de Costa Rica. En Costa Rica hay como 3 centros de arbitraje. Y así, distintas instituciones de arbitraje en cada país. Pero internacionales, completamente internacionales, yo les diría la London Court International of Arbitration y el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio, ¿verdad? Cada una igual tiene sus aranceles, tiene sus árbitros, sus normativas y sus sedes en diferentes países. Y este es un punto muy importante. Cuando elegimos un arbitraje internacional, elegir la sede es algo muy, muy importante, porque con base a la sede es que la ley de arbitraje va a regir y podremos resolver ciertos conflictos y otros no. Aquí en Guatemala, más adelante vamos a ver qué cositas tan específicas no se pueden resolver mediante arbitraje, y es así en cada país. Y una institución de arbitraje no nueva, pero novedosa, es Cleros. Cleros es una institución de arbitraje completamente en línea, donde nosotros tenemos un conflicto, entramos a la página de Cleros, decidimos someter nuestro conflicto a un arbitraje, enviamos los documentos que se nos requieren, todas las pautas del conflicto, y árbitros del centro de arbitraje resuelven. Así de sencillo. No hay audiencias, a lo mucho hay memoriales de demanda y contestación, pero no se tiene que llegar a tanto, ¿verdad? Tanta formalidad para resolver el conflicto, sino simplemente decidimos someter nuestro conflicto a un arbitraje virtual en la página de Cleros. Las personas que resuelven en Cleros se les paga con criptomoneda, con la criptomoneda Ethereum, y pues lo hacen sinceramente muy bien, sinceramente muy bien. Incluso en México, un laudo de un tribunal de cleros ya fue ejecutado. Una empresa mexicana decidió someter su conflicto a la página de cleros y una de las partes no quería cumplir, entonces decidió ejecutar el laudo en México, y los tribunales lo aceptaron porque se basaron en la normativa internacional y en la autonomía de las partes, de que ellos decidieron que su conflicto lo resolviera pues la página, ¿verdad? Ahora, ¿por qué elegí el arbitraje? Aquí entramos un poquito más a la temática de la charla de por qué. Suena bonito, es especializado, pero ¿cuáles son los motivos reales? Muy bien, primero la predecibilidad. No tenemos que esperar a encontrarnos ante una sorpresa donde nos van a demandar, por ejemplo, o donde se va a llevar a cabo un procedimiento. No, las partes ya lo pactamos. Si un arbitraje que lo resuelva el Centro de Conciliación y Arbitraje Sociedad Anónima, y ya sabemos que ese centro lo va a resolver. Ya conocemos su procedimiento, ya conocemos sus árbitros, sus aranceles. Muy bien, la especialización. Cuando hablo de especialización, hablo de que vamos a elegir quién va a resolver nuestro conflicto. Pueden ser personas expertas en una temática específica. Yo no le quito mérito a ningún juez, a ningún magistrado. Ellos están investidos con un alto cargo por parte del gobierno para poder resolver. Sin embargo, cuando se trata de temas muy, muy específicos, el mismo tribunal no da la talla para poder resolverlo. Nos encontramos ante una institución que viene haciendo lo mismo de cambiado. Muy difícilmente yo hubiera visto que los tribunales se adaptan a la tecnología. Sin embargo, cuando hablamos del arbitraje, encontramos árbitros que se han dedicado a un tema también que pueden dar su opinión y resolver. Por ejemplo, hablábamos de construcción, podemos hablar de criptomonedas, podemos hablar de situaciones de deporte, podemos hablar de situaciones de propiedad intelectual, situaciones de software,
podemos encontrar situaciones de hardware, podemos encontrar temática específica sobre compraventa de mercaderías internacionales. Recientemente yo hice un contrato para traer mercadería específica para un laboratorio de México a Guatemala, y aparte de que en el contrato yo incorporé el Incoterm que se debía utilizar para poder resolver en dado caso existiera un conflicto, pues se pactó un arbitraje y le expliqué a las partes, a mis clientes, de qué forma se resolvería el conflicto, porque es una inversión grande. Y pues lo que hablábamos de los términos generales de comercio, los Incoterms, podemos encontrar especialistas en estos. Entonces, imagínense, un tribunal compuesto de 3 personas, un experto en Incoterms, un experto en arbitraje y un experto en contratos. Van a resolver nuestro conflicto, porque así lo decidimos, o porque el centro nos da la opción. Entonces, hablamos de especialidad. Cuando no sabemos quién se encuentra del otro lado en un órgano jurisdiccional, si puede ser un estudiante que es auto oficial o un juez recién nombrado que carece de cierta experiencia. Entonces, esto es muy importante cuando pactamos arbitrajes. La tercera razón es la voluntad de las partes. Lo que hablábamos y lo hemos hablado a lo largo de la charla, nosotros decidimos. Nosotros mandamos sobre cómo queremos que se resuelva, quién queremos que resuelva, y es nuestra decisión someternos a ese tribunal. Nadie nos está obligando. Claro, existen excepciones, por ejemplo, las partes no signatarias. Partes que no han firmado los convenios arbitrales, pues son atraídos a los arbitrajes por varias razones. Yo creo que ese es un tema para otra charla. La definitividad. El laudo arbitral tiene la misma fuerza que una sentencia judicial. Es definitivo. Nadie puede decir, no, vamos a llevar esto a casación, vamos a irnos a la corte de constitucionalidad porque no se resolvió como queríamos. No, el laudo es definitivo. El único recurso, vemos aquí en Guatemala, en varios países, es el recurso de revisión. En otros países es revocatoria, pero aquí en Guatemala es revisión, contenido en la ley de arbitraje, que aparte de que es un juicio súper sencillo, regulado en la ley de arbitraje, que es más rápido que cualquier otro recurso que podamos encontrar, la forma de ejecutarlo también es de igual forma la más rápida, porque a diferencia de un juicio ejecutivo o un juicio ejecutivo en la vía de apremio, los plazos se acortan y los tribunales resuelven de una forma más rápida. La confidencialidad, lo hablábamos hace un rato, cuando nosotros dirigimos nuestras empresas, dirigimos algo que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas para poder llevar el nombre de nuestra corporación, de nuestra empresa, a estándares internacionales, y vemos que la marca tiene presencia y confiabilidad, no queremos que desconfíen de nuestros procesos internos o de las negociaciones que estamos haciendo. ¿Qué sucede? Pues los arbitrajes son privados. Ustedes y yo pactamos algo, y lo que pactamos, lo que se resuelva y lo que pasó va a quedar entre nosotros. Nadie más lo va a saber. Cuando salen a la luz conflictos entre grandes marcas, por ejemplo, 2 telefonías o 2 marcas de teléfono grandes, 2 empresas de distribución de gaseosas, marcas de motores, etcétera, es porque se ha sometido a la jurisdicción ordinaria. Pero cuando hablamos de arbitraje, solo el arbitraje deportivo es público y el arbitraje de inversión. 2 tipos de arbitraje son públicos. El arbitraje comercial, lo que ustedes y yo pactemos dentro de nuestras actividades comerciales, va a quedar de forma privada. Y a mí me sorprende cómo acá en mi país algunas universidades aún no me están enseñando esto. A mí se me han acercado alumnos diciéndome, mire, disculpe, usted tiene un expediente de arbitraje que preste para mi clase. Y yo les digo, sí, yo sí lo tengo, pero no te lo puedo dar porque es privado. Existe confidencialidad en el procedimiento. No te lo puedo dar. A usted le borre los nombres, le borre los datos. Yo estaría faltando a la ética profesional y al principio de confidencialidad, por lo cual incluso podría ser sancionado. Entonces, me parece que en ese sentido, pues, se debe mejorar ese tipo de educación. Pues la ejecutoriedad del laudo, el punto sexto, ya lo había hablado, de cómo se puede ejecutar un laudo. En el caso nacional está contenido en la ley de arbitraje, y en el caso internacional, cuando nuestro arbitraje, por ejemplo, se ha llevado a cabo aquí en Guatemala, pero queremos que se ejecute en Colombia porque ya están los activos de la empresa, entonces primero revisamos si el país se encuentra adherido a la Convención de Nueva York sobre ejecutar
sobre ejecutoria de laudos, convención de 1958, y pues se ejecuta el laudo con total normalidad, tal y como lo marca la ley. Los tribunales de justicia deben aceptarlo, deben recibirlo y deben resolver para ejecutar. Claro, hay excepciones, existen ciertas dinámicas que surgen durante la ejecución, pero eso no significa que sea imposible, ¿verdad? Y los costos bajos. Esto es un poco controversial, porque esto es justicia, pero se paga para que resuelvan. Si hablamos de un arbitraje institucional, hay que pagar la administración del arbitraje, hay que pagar el arancel sobre, sobre el monto total del caso. Por ejemplo, estamos resolviendo un conflicto de $1,000. Entonces hay que ver cómo nos marca el arancel y cuánto se va a pagar, cuánto le va a quedar al centro por la administración de ese arbitraje. Hay que pagarle a los árbitros, hay que pagarle a los peritos, hay que pagarle a los abogados. Parecieran gastos. Sin embargo, cuando miramos en un costo-beneficio, nos estamos dando cuenta que no son gastos realmente, sino estamos invirtiendo en nuestra empresa, en nuestros intereses. En Guatemala, las estadísticas nos dicen que un conflicto de contratos se resuelve alrededor de 3 años en la jurisdicción ordinaria ante los jueces. 3 años. ¿Qué había pasado si este conflicto de los mangos que yo les contaba hace rato de la comida pecera se hubiera sometido a la jurisdicción ordinaria 3 años para resolver ese conflicto? Creo que se hubiera perdido el producto. Pero los pactos lo pactaron en 3 días. Los centros de arbitraje aquí en Guatemala resuelven en máximo de 6 meses. Máximo 6 meses. Raro que se tarde un año. Raro. El estándar es de 6 meses. En Guatemala, las estadísticas nos dicen que los jueces y los magistrados tienen alrededor de 45 minutos para poder leer, conocer y resolver un expediente. ¿Quiénes son abogados? Me podrán decir, 45 minutos es tiempo suficiente para poder resolver un expediente de 1,000 folios, de 2,000 folios. No, ya no estamos conociendo, estamos tramitando juicios. Necesitamos que se resuelva de una manera pronta y cumplida, ¿no? Y entonces es ahí donde entra el arbitraje, porque a quien nosotros le paguemos para que administre y conozca nuestro arbitraje deberá dedicarse a eso. Es el único caso que deberá resolver. No 1,000, 2,000, 3,000 expedientes, no, ese. Puede tener otros arbitrajes, pero no significa, pues, en comparación, de que va a perder tanto tiempo para poder conocer en nuestro caso. Y la rapidez, ya lo hemos hablado, y la flexibilidad. Otro de los aspectos importantes para por qué elegir el arbitraje. La flexibilidad, lo hemos hablado, si bien es cierto, existen reglamentos, existen leyes, el principio de autonomía de la voluntad de las partes supera estas últimas dos para que las partes decidamos de qué forma queremos que se resuelva, cómo queremos que se resuelva, bajo qué ley queremos que se resuelva, dónde queremos que se ejecute el laudo, etcétera, etcétera. Es flexible el procedimiento, no es rígido, que, por ejemplo, me pasó ayer en una audiencia. No querían que mi cliente se presentara a la audiencia porque su documento venía con un pequeño, una pequeña rajadura en su documento, ¿verdad? Estaba roto. No partido, pero sí rajadito, roto. Sin embargo, el documento existe. Y es él, ¿verdad? Entonces, no querían aceptarlo, tuvimos que hacer ahí ciertos argumentos para que nos permitieran presentarnos a la audiencia. Y esto no hubiera sucedido en un arbitraje. No hubiera sucedido porque es un procedimiento súper flexible. Los árbitros no se hubieran opuesto a que el DPI, el documento, no se encontrara en perfecto estado. Tiene un rayoncito. No. No sucede porque las partes... Entonces, el procedimiento es súper flexible. La arbitrabilidad. ¿Qué es la arbitrabilidad? La arbitrabilidad es el término con el que se le conoce a qué aspectos podrán ser sometidos a un arbitraje. La charla de hoy se habla sobre las bondades del arbitraje en el derecho comercial. Sin embargo, es importante determinar que dependiendo de dónde cada uno de ustedes nos estén viendo, se va a poder ver qué cosas se pueden someter al arbitraje y qué cosas no.
En el caso de Guatemala, la ley es taxativa al decir que no se puede resolver situaciones penales, laborales, situaciones donde las partes no tengan libre disposición y situaciones donde el cliente específico. La última es muy importante porque en nuestro país muchas de las cosas están reguladas, muchas de las cosas cuentan con un procedimiento marcado por ley para que se resuelva. Y ha sido un punto de inflexión para que entonces los arbitrajes sean poco recurridos porque se piensa que no se puede. Sin embargo, en diciembre del año pasado, un grupo de abogados planteó una acción de inconstitucionalidad en contra de este apartado de la ley porque se alega de que esto, primero que nada, vulnera la certeza jurídica, vulnera la autonomía contractual y vulnera el acceso a la justicia del cual todos tenemos derecho por limitar que ciertas situaciones están sometidas a arbitraje. Entonces, dependiendo de la jurisdicción donde ustedes nos estén observando, su ley deberá establecer qué se puede someter o no se puede someter a arbitraje. En el caso de Guatemala, es lo que yo les acabo de mencionar. Y bueno, para ir terminando, vamos a hablar un poquito sobre otros tipos de arbitraje. El arbitraje comercial internacional, que ya lo hemos tratado, situaciones donde cada una de las partes se encuentra en otro país, ya lo vuelve un arbitraje internacional. Y dependiendo del tipo de relación comercial que puedan tener, pues se deberá utilizar cierto tipo de normativa nacional o internacional para poder conocerse. Encontramos dentro del mundo del arbitraje internacional situaciones que se pueden resolver, por ejemplo, con la CISG. Podemos encontrar situaciones de derecho marítimo internacional. Podemos encontrar incluso situaciones que, como lo hablábamos, de que Cleros, esta página de arbitraje, resuelva el arbitraje y se ejecute en otro país. Es completamente válido. Dentro del mundo del arbitraje comercial internacional, encontramos que se puede resolver a través de la lex mercatoria, por ejemplo, o los principios generales del derecho. Por decir, otro ejemplo para que las situaciones y las actividades comerciales sean más ágiles, para que nuestro conflicto no se quede estancado durante años en un juzgado y no le veamos luz a una respuesta, ¿verdad? Y nos quedemos con aquella incertidumbre que va a pasar con nuestros activos en otros países. Y obviamente, pues la ejecutorialidad del laudo. Para esto encontramos, como les menciono, la Convención de Nueva York de 1958 y también existe la Convención de Panamá. La Convención de Panamá, un poco más actual, que viene y respalda a la Convención de Nueva York, pero no la sustituye, sino la complementa. Son complementos. Ambas se pueden utilizar dependiendo de la situación y se podrá resolver de una manera más pronta. Encontramos el arbitraje de inversión. En el tema de arbitraje de inversión encontramos que aquí, en este lado del continente, el CIADI es el Centro de Arbitraje de Inversión creado por los diferentes pactos de naturaleza de inversión que se han hecho entre países y pues es ahí donde se resuelven la mayoría de conflictos de situaciones que tengan que ver con inversión extranjera. Por ejemplo, Guatemala ha tenido varios casos en CIADI donde se nos ha condenado a pago de miles de millones de dólares porque no se ha cumplido con X parámetro que el inversionista extranjero tenía en mente. Pasa mucho con las minas. Escuchamos de que la mina tal fue tomada, fue cancelada o se encuentra sitiada o existe tal conflicto con XXY cosa. Entonces el inversionista ve que la situación no está avanzando en los tribunales nacionales, que el país no está cumpliendo con lo que pactó dentro del convenio que se hizo para llevar a cabo una actividad X comercial, se demanda al país. Y sucede en otros lados del mundo, por ejemplo, con los inversionistas de la seda china, ha sucedido en países como México, donde inversionistas del país asiático han visto que el país no ha cumplido con los estándares que prometió para la inversión y pues se demanda al país. Y pasa así con energía, pasa así incluso con instalación de fábricas de motores, pasa así cuando los países no cumplen con
su promesa para poder atraer o mantener a la inversión en dicho país, pero no significa que solamente sea en contra de los países. También sucede que los países pueden ir en contra de las empresas, del inversionista extranjero, cuando es evidente que su práctica comercial en el lugar, su práctica de inversión en el lugar, no está cumpliendo los estándares, no se está cumpliendo con lo pactado en los convenios internacionales. En este caso, Guatemala, a través de la PGN, es que pues presenta y se resuelven los arbitrajes de inversión representando al país ante estos altos tribunales de arbitraje. El arbitraje entre estados, eh, no hay mucho que explicar acá, surge un conflicto entre países y decidimos someterlo a arbitraje. En el caso de Guatemala, hace varios años se decidió que, bueno, se consultó a la población si querían que fuera la Corte de Justicia Internacional o un tribunal arbitral quien resolviera un conflicto que se encuentra actualmente con un país vecino. Y se decidió que sería la Corte de Justicia Internacional quien resolviera el conflicto, ¿verdad? Cosa que va a tardar un par de añitos, pero pues se va a resolver, ¿no? A diferencia de que si hubiese sometido un arbitraje, pues pudimos haber entrado ante un tribunal arbitral internacional y el tribunal hubiera resuelto estas circunstancias. Sucedió para la Segunda Guerra Mundial que para poder determinar los daños y perjuicios que debería pagar Alemania a favor de los aliados, pues se instauraron tribunales arbitrales y ellos decidieron de qué forma Alemania iba a poder pagar todos aquellos daños que había ocasionado la guerra, ¿verdad? Arbitraje deportivo, pues ya lo hablé un poquito durante la charla. Eso se trata netamente de situaciones de deporte. El TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza, es prácticamente el alto tribunal en materia deportiva. Podemos encontrar ahí conflictos que se ha dado, ya situaciones de contratos, por ejemplo, entre jugadores y sus clubes, o entre clubes, o entre países y clubes deportivos, o incluso, por ejemplo, para Juegos Olímpicos, Juegos de invierno, se instalan tribunales arbitrales que van a resolver el conflicto deportivo, porque es todo un mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un patrocinador deja de patrocinar a X deportista porque no cumplió con cierto estándar que ellos pretendían que se cumpliera? ¿O qué pasa si durante X o Y momento del deporte existe una situación de dopaje, ¿verdad? Se detecta que los deportistas o uno de los deportistas del equipo se encontraba consumiendo alguna sustancia que alterara sus funciones psicomotrices y diera mejor o mayor energía para poder entrar en el deporte que estaba realizando, es culpa de él, es culpa de todo el equipo, es culpa del club. ¿De cómo determinar eso? Entonces, se crea el TAS y se utiliza la figura del arbitraje deportivo. Y por último, algo que suena novedoso, pero tampoco lo es, el arbitraje espacial. El Corpus Juris Spatiali es el cuerpo de normas que regulan el espacio internacional, que regulan la ley del espacio internacional. Y en el año 2000, una corte internacional de arbitraje, un centro de arbitraje, perdón, eh, modificó su reglamento para que a través de esa institución se conocieran los conflictos que surgían en el espacio. Cosas que nos parecen en este punto como que muy alejadas, son situaciones que reales, que se dan al día a día. Ya encontramos empresas privadas que, que están vendiendo boletos para, eh, para hacer turismo espacial. Encontramos que existen instituciones espaciales, perdón, de instituciones de investigación espacial y que tienen incluso ahorita astronautas, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional. Hay una polémica ahorita por el conflicto entre dos países que ustedes ya habrán escuchado. Y uno de estos países cuenta con 4 astronautas en la Estación Espacial Internacional. Y estos 4 astronautas, por órdenes de su país, decidieron o están pactando dejar a un astronauta allá en la Estación Espacial Internacional por el conflicto que está surgiendo entre estos países. Un astronauta que es ni siquiera del país en conflicto, sino de otro país,
puede encontrarse solo y el conflicto podría llevar a un arbitraje espacial entre estados, por ejemplo, ¿verdad? Cosas que, como les digo, parecen que están en más allá, pero están sucediendo, pasan. Y existen cuerpos especializados y existen formas y normas que se pueden aplicar a este tipo de circunstancias. Bueno, señores, esto ha sido una charla pequeña, corta, para el tema del arbitraje. El arbitraje es un tema demasiado extenso, demasiado grande en el mundo del derecho comercial, el derecho de inversión, el derecho especial, el derecho deportivo, el arbitraje como tal, la arbitrabilidad, las partes no signatarias, el financiamiento, instituciones dan para una charla cada una. Esto es demasiado extenso, pero con lo que yo les compartí la tarde, noche de hoy, espero que haya despertado la curiosidad por este mundo, que nos demos cuenta que existen otras cosas más allá de la jurisdicción ordinaria para poder resolver controversias y que no están lejanas a la realidad, sino que son palpables con lo que estamos haciendo en estos momentos. Si ustedes tienen o asesoran, tienen empresas o asesoran empresas, yo les recomiendo que evalúen bien el caso, vean qué conflictos pueden surgir dentro de la negociación que estamos haciendo y pacten un arbitraje o pacten una conciliación en un centro de arbitraje de su confianza. No necesariamente tiene que ser en su país, puede ser en otro país. El arbitraje en línea es una situación rápida, eficaz y, y muy buena. Y como tal vez suena publicidad, pero al menos yo soy miembro del Centro de Conciliación y Arbitraje y pues la página está abierta a todos aquellos que quieran eh, conocerlas. Ofrecen cursos también y certificaciones en esta área. El procedimiento se encuentra esquematizado y el reglamento es libre para que lo descarguen cada uno de ustedes. Y si no, pues también existen otros centros de arbitraje internacionales. Recomendación, vean los aranceles, vean cuánto se cobra por administración de arbitraje y quién va a resolver el arbitraje. Y si dentro de la nómina de árbitros no hay nadie que les llame la atención, pues ustedes pueden proponer a su árbitro, a su persona de confianza. Eso sí, pausa. Eso no significa que esta persona deberá resolver a favor suyo. Tampoco confundamos eso, sino que confiamos en el criterio de esta persona, confiamos en su especialidad, en lo que él ha hecho durante su trayectoria profesional. Entonces queremos que emita un laudo justo, ¿verdad? Imparcial y justo, porque nosotros como árbitros podemos encontrarnos ante esta situación que las personas piensan de que porque nos eligieron debemos resolver a su favor y no es así, sino debemos resolver conforme a derecho y de forma imparcial. Existen casos de corrupción en el arbitraje porque no es algo que debamos ocultar. Odebrecht, la empresa brasileña de construcción, sobornó muchos tribunales arbitrales para temas de arbitrajes de construcción que se dieron aquí en Latinoamérica, pero estos árbitros fueron sancionados y expulsados de la comunidad arbitral internacional. Entonces, consecuencias existen, son más rápidas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se van a involucrar en este mundo, pues hay que hacerlo con ética, con, con formación y pues hacerlo sobre todo con todas las ganas. Entonces, licenciado, por mi parte sería solamente esto y estoy abierto a cualquier duda para que podamos seguir platicando. De hecho, tenemos una manita levantada, es de Paula. Paula, si quieres aperturar tu micro y cámara, con gusto. Es el momento. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches, Paula, te escuchamos. Gracias. Solo mi nombre es Marisela Rosales de Cuscuy. Es que estoy en otro dispositivo. Eh, Primero, mis felicitaciones, ¿verdad? Para mí es un tema novedoso para mí, ¿verdad? Y por ser para mí novedoso, lo enfoqué y es por lo que estoy en este taller o en esta charla sobre el arbitraje. Pero mi tesis va enfocada a lo que es el ciberarbitraje, o sea, el arbitraje en línea, ¿verdad? Según escuché al licenciado, él decía que más o menos esto venía del año 2000 en Singapur, si no mal le entendí, licenciado Rojas. La pregunta que me nace es, ¿qué tanto ha evolucionado
el arbitraje en línea y específicamente acá en Guatemala no hay una ley especial sobre cómo hacer el arbitraje en línea y si es necesario que haya una regulación especial. Eso es por un lado. Y por el otro, la pregunta también muy concreta. Yo estuve revisando porque mi tesis se enfoca en el ciberarbitraje y la legislación acá en Guatemala con respecto al derecho comparado. Entonces, la pregunta acá sería si hay legislación o alguna normativa en cuanto al ciberarbitraje en línea en específico y si es necesidad de implementarla y en otros países si está también regulado el arbitraje en línea o no es necesario, así como usted platicaba de la ley de arbitraje, que es bastante común a varios países. Solamente. Muy buenas noches y mucho gusto. Gracias por su pregunta. Bueno, partiendo y dividamos, la verdad, con respecto al derecho comparado, todos o la mayoría de países que se encuentran adscritos a las Naciones Unidas utilizan el mismo modelo de la ley de arbitraje. Entonces, cada país tiene prácticamente la misma legislación. Segundo, existe regulación con respecto al arbitraje en línea e internacional. En este caso sería la Convención de Singapur. La Convención de Singapur es la convención que viene y regula el arbitraje virtual. Nos da pautas básicas para poder llevar a cabo arbitrajes en línea. Y cayendo a nuestro país, en Guatemala no existe regulación con respecto al arbitraje en línea, pero eso es lo bonito y no es necesario, porque entonces las partes decidimos de qué forma vamos a someter nuestro conflicto en línea. Los centros de arbitraje lo que hacen son propuestas, proponen de qué forma se va a llevar a cabo un arbitraje online. En el caso del centro al que yo pertenezco, lo que hacemos es que le proponemos a las partes que pueden presentar su memorial a través de un correo electrónico. Sin más. Usted, asesora a X empresa, ya pactaron su cláusula de arbitraje, que es nuestro centro, por ejemplo, y envían un correo electrónico con la demanda, con los datos para notificación, etcétera, etcétera, etcétera. Se resuelve y se le da trámite a través del correo electrónico. Se contesta a través del correo electrónico y se pacta un medio para que tengamos las audiencias o si queremos que solamente sea de forma escrita, ya sea Meet, Zoom o cualquier otra plataforma que podamos utilizar para platicar. ¿Saben por qué no lo veo necesario? Porque si nos metemos a regular cada una de las cosas que existen en el mundo, nos vamos a encontrar después con un paquete de normativas tan grande que va a ser imposible aplicar. Y en el sentido de este tema del arbitraje, justamente, como lo venía mencionando, la espina dorsal es la autonomía. Nosotros decidimos, nosotros queremos que se resuelva de esta forma. Y es ahí donde falla el Estado, porque el Estado quiere regularlo todo, cada paso que damos ante una jurisdicción, y cuando damos un paso, retrocedemos 3 porque otra ley dice que no se tiene que hacer. Y nos encontramos en tu círculo, ¿verdad? Donde estamos así no avanzamos. Eso pasa con el arbitraje. Espero haber resuelto su pregunta. Sí, y solo para concluir, disculpe, tiene el mismo efecto, o sea, no la, la resolución emitida, por decírselo así, tiene el efecto legal en línea o no. Sí, porque nosotros ya entendemos que el reglamento lo aprueba. Nosotros sometimos nuestro conflicto a un reglamento específico. Entonces, si aprobamos el reglamento, aprobamos que sea en línea. O sea, tenemos que hacer esa especificación al momento de que pactemos nuestro arbitraje. Ahora, pasa algo. Si usted y yo nos vamos a un arbitraje, pero no pactamos esto, y vengo yo y planteo mi demanda en línea, entonces el centro de arbitraje deberá resolver primero si se pactó que fuera en línea o no. Y si usted contesta después de que se le notifique, entonces automáticamente usted está aceptando de que sea de esa forma, de que sea en línea. Claro que esto va a depender de cada caso y de cada reglamento. Gracias, buenas noches. Acá me dejaste con una duda. Si supongamos que en dado caso la respuesta fuera igual, solo que en forma negativa, es decir, indicando directamente que no aceptaste o no pactaste el arbitraje en línea, ¿cómo te va a resolver el centro de arbitraje? Porque de alguna forma, por lo que mencionas,
se daría una aceptación directa al Ujú. contestarla, aún así en sentido negativo y haciendo ver la observación de que no se ha pactado ningún arbitraje en línea. Bueno, entonces aquí pasa lo siguiente, dependiendo de nuestra postura. Si pactamos un arbitraje, pero no pactamos un arbitraje en línea y el centro resuelve que va a ser en línea, entonces debemos plantear entonces nuestro recurso correspondiente, ¿no? Nuestro argumento correspondiente y decir, miren señores, nosotros no pactamos un arbitraje en línea, queremos que la sede del arbitraje sea Masate en la oficina de Lick Martínez. Queremos que ahí sea y no podrá ser bajo ninguna otra vía. Entonces el tribunal, porque ya ahí sería el tribunal, ya revocaría la decisión, entonces se llevaría a cabo de forma física, porque como ustedes lo mencionan, tiene ventajas y desventajas. De forma física podemos ver cara a cara, por ejemplo, un careo de testigos, podemos encontrar, ver el lenguaje corporal de las partes, de qué manera resuelve el tribunal, estar de una forma más directa. A diferencia de esta forma que tiene sus ventajas por la distancia, pero también tiene sus desventajas, porque, por ejemplo, digamos, yo no sé si usted atrás de mí hay alguien, o enfrente, o igual con ustedes, no lo sabemos. Entonces, para eso existen estos reglamentos que ya dicen, miren, tendrán que hacer un mapeo del área, tendrá que estar solo, tendrá que usar ciertos micrófonos, tendrá que tener cierta iluminación, cierto recuadro, etcétera, etcétera, para poder llevar a cabo incluso la creación de testigos, o etcétera, ¿verdad? Pero otra de las dudas que me surge, por ejemplo, llegamos al arbitraje, de pronto llegamos a un convenio, pero como siempre pasa, en algunas circunstancias, a pesar de la resolución del conflicto de arbitraje, que no se dé a la ejecución total del mismo. ¿Qué procede? Como por ejemplo en otros casos o en otros procesos o procedimientos tenemos la ejecución procesal, pero en el caso del arbitraje, finalizado el arbitraje, ¿existirá todavía la ejecución procesal donde te obliguen a cumplir con lo pactado dentro del arbitraje? Sí, 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 justamente lo tocaba yo. Aquí pasa lo siguiente, hablemos de nuestra legislación. Acá, usted y yo nos fuimos a un arbitraje y yo perdí. Muy bien, yo no estoy conforme. Yo veo que hubo una situación que se dio dentro del arbitraje que no obvió el tribunal arbitral, entonces yo planteo mi recurso de revisión ante una sala de apelaciones. Las salas de apelaciones en Guatemala son quienes conocen el recurso de revisión y el recurso tiene tres situaciones que puede resolver. Puede confirmar, revocar o modificar el laudo. Cosa muy criticada a nivel internacional porque nuestra legislación es de las pocas que tienen ese recurso. Porque ¿cómo va a ser que un magistrado venga y resuelva, modifique un laudo? Es impensable, pero pasa. Ok, resuelven y nuevamente perdí la revisión. Perfecto. Y yo estoy necio aunque no va a cumplir. Muy bien, no hay ningún problema. Entonces la ley de arbitraje nos señala el camino para ejecutar un laudo, que es un juicio ejecutivo con plazos más cortos ante un órgano jurisdiccional. Y ya sabemos qué pasa ante la negativa de incumplir lo que dice un juez, ¿verdad? Podemos entrar en desobediencia. Y yo creo que a ninguno de nosotros nos convendría entrar en un delito de desobediencia. Entonces sí existe un procedimiento de ejecución de laudos, nacional e internacional. El nacional pactado en la ley de arbitraje y el internacional pactado en la Convención de Nueva York y en la Convención de Panamá. Y es que justamente también ahí iba enfocada mi segunda pregunta, porque era la continuidad. ¿Qué pasaría si la ejecución no se da a cabo de forma del arbitraje, del laudo arbitral, a materia internacional? Por ejemplo, nos enfocamos en un punto donde, digamos, Perú, llegamos a un convenio arbitral, logramos resolver y se queda el laudo arbitral en cumplirse, pero como tú dices, sigo de necio y no lo cumplo. ¿Cómo va a proceder la ejecución o el juicio ejecutivo? ¿Ante quién asisto para plantear el juicio ejecutivo directamente? Ah, ok. En materia internacional van a ser los juzgados de la jurisdicción donde, eso es muy importante, la convención dice, se podrá ejecutar el laudo ante el juzgado que debió conocer en la jurisdicción ordinaria. En México existen juzgados de circuito mercantil, en Estados Unidos también, acá en Guatemala solo contamos con primera instancia, en Colombia y Perú también cuentan con primera instancia civil. Entonces, el abogado que ejecutará el laudo deberá conocer cuál sería el juzgado que debió conocer el caso y ante ese juzgado se deberá ejecutar.
a través de la Convención de Nueva York. Es súper importante y hay aquí un dato importante, hay un dato curioso. La Convención de Nueva York es el segundo instrumento internacional más pactado por estados sobre incluso convenciones de derechos del niño. Estamos hablando que la mayoría de países adoptó la convención y la agregó a su legislación. O sea, entró a formar parte de su cuerpo normativo. Entonces, muy difícil vamos a encontrar una jurisdicción donde no acepten la convención y no podamos ejecutar un laudo. Pero bajo el entendido de que tiene que haber activos en ese país de la empresa que estamos ejecutando, porque tampoco vamos a ejecutar aquí en Guatemala a una empresa de Perú, pues imposible, no tenemos que irnos a esa jurisdicción, pero utilizamos esa figura internacional. Totalmente. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que quisiera realizar. Dijera un amigo por ahí usando un poco la voz del meme, aprovéchele, aprovéchele. Y El es tema que da para mucho, es muy bonito, es muy vasto y es poco explotado. Es poco explotado. Yo creo que lo que nos falta es una cultura arbitral en muchos sentidos, ¿verdad? Es utilizado por transnacionales, eso no es una mentira. La Cámara de Comercio fue creada en 1918, mientras el mundo se estaba atacando entre sí, los comerciantes internacionales estaban pidiendo de qué forma que mejoraran sus relaciones comerciales. Y los estados estaban atacando. Entonces, es lo que yo siento que pasa con la jurisdicción ordinaria, que nuestros tribunales ya no conocen, sino tramitan procesos. Ya no conocen el trasfondo del asunto, no, no resuelven a profundidad lo que planteamos las partes, sino es aquí, este chavo hizo esto, es igual que el otro, resolvamos así. Y no puede ser así. Carecemos de certeza jurídica. Y Guatemala está entre los países con más carencia de certeza jurídica en el mundo. Entonces, utilicemos otras figuras, hagámoslo, busquemos otras opciones. No debemos de decirle a nuestro cliente, mire, no se puede. No, sino debemos decirle, mire, existe otra opción. Hay una alternativa. totalmente de acuerdo contigo. Y es que no solo existe en materia de comercio la falta de certeza jurídica, sino también ya nos estamos dando cuenta que también en materia penal existe la falta de certeza jurídica. Ponle, si vemos los casos de violencia, que son los más marcados actualmente, es a lo que más se le ha dado fuerza. ¿Cuántos casos reales con investigación a profundidad se ha determinado que la persona es verídicamente culpable? Porque si hablamos de todo el repertorio que cuenta el Estado, con todo ese aparato de investigación que cuenta el Estado, y que te hablen de indicios ya estando en sentencia, en un debate, es una barbaridad jurídica, es una atrocidad jurídica que están realizando. Y lo mismo pasa en casi todos los procesos, en todas las materias. Es muy complicado también encontrarte con abogados, te lo digo viéndolo desde el punto de interno del organismo, que tengan la profundidad en sus escritos también, porque a veces son tan escuetas las demandas que uno se queda, pero si aquí no va, porque no procede, ¿por qué? Porque ni siquiera cumple los requisitos del 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, va. O sea, hasta Sí, con eso. a mí me ha pasado de que yo planteo memoriales y me han resuelto, mire, no sabemos de qué está hablando. O sea, literal, me han dicho, no sabemos qué es eso. O sea, utilice un formato sencillo. Pero miren, señores jueces, disculpe, pero esto es una cosa sencilla, es una situación que hay que darle con profundidad. Lamentablemente aquí en Guatemala lo penal no es arbitrable. En México sí. En México se puede someter a arbitraje las situaciones penales, pero aquí en Guatemala lo que sí se puede llevar a arbitraje son los daños y perjuicios. Por ejemplo, después de una reparación digna, arbitraje. ¿Para qué está esperando que el tribunal resuelva cuando se le dé la gana? ¿No? Podemos llevarlo a un arbitraje y nuestro cliente sale más favorecido, ¿verdad? Es un mundo, mire, esto es un mundo que necesitamos explorar. Necesitamos explorar y hacerle llegar a todos de que existen alternativas y en parte no
el sistema de justicia no lo debe ver como competencia, lo debe ver como un paralelo, como un apoyo. Porque seamos sinceros, nuestros juzgados están saturados, los jueces no se dan abasto, los oficiales no se dan abasto, eh, entonces es humanamente imposible poder querer resolver 1000 procesos en un día, es imposible. Difícil, es bien, bien complicado, eso es cierto. Pero créeme que también yo he visto de alguna manera la parte interna y me quedo sorprendido ver cuando te capacitan a los jueces y al personal auxiliar judicial, que en la carrera sabes y estudias de una manera tal cual es la normativa y es lo que vas a aprender, que es lo que te va a servir para la defensa de alguna persona en sus derechos. Pero cuando te topas en los procedimentales dentro de la carrera judicial, también te topas con algunas incongruencias en la parte de capacitación. Por ejemplo, por decirte algo, que en la lectura de sentencia, cuando se da una sentencia, ya sea condenatoria o bien absolutoria, la lectura de sentencia no importa que el sindicado no llegue, o no importa que las partes no lleguen, de todos modos quedan notificados en la audiencia, cuando la normativa es muy clara en especificarte que si no llegan los sujetos procesales deberán notificárseles por escrito y empieza a correr el plazo hasta que esté notificado el sindicado, que en materia penal es el que más sufre en Sí. todo el aparato de justicia. Entonces, toparte con una capacitación de esa forma es bastante compleja porque dices tú, a qué le están apuntando los que resuelven? ¿A qué criterio están desarrollando junto con sus auxiliares judiciales y qué criterio es el que están formalizando a nivel nacional? Porque se Suena supone que feo, la pero estándar... suena Sí, feo, sí, Oli, dime. pero ellos apuntan a estadísticas. Apuntan a estadísticas para que después salgan en los noticieros y hablando, es que tuvieron tantas sentencias condenatorias, es que hubieron tantos condenados en materia penal, por ejemplo, ¿verdad? Eh, ya no existe esa imparcialidad, ¿verdad? Para poder obtener la verdad, que es lo que se nos enseña en la universidad. Usted se recordará que es un proceso, es aquel método por el cual uno quiere averiguar la verdad, ¿va? Ya no existe, no existe, y los pocos que existen después son perseguidos. Eh, un rollo, ¿no? Aquí es una situación difícil. Y es increíble, pero ya te das cuenta que lo que es la objetividad del proceso, independientemente cuál sea la materia, se pierde. Porque entonces ya todos los organismos judiciales, todos los órganos jurisdiccionales ya están siendo creados única y exclusivamente para determinar mayor cantidad procesal. A mayor escala procesal Exacto, tengan, mejor es el juzgado. Incluso hay alguien que se atrevió a decir por exacto. acá, que te puedo decir que mencionó, es que la creación del juzgado se justifica y se fundamenta en las sentencias condenatorias. Es una atrocidad Increíble, legal. increíble. Aquí tenemos la cultura de querer penalizarlo todo. Todo es delito. Y Total. uno mira y puchica. Entonces la gente tiene esa mentalidad. Entre más condenados, están resolviendo mejor, ¿verdad? Y fíjate, No es así. curioso, porque también te recuerdas que en la universidad te enseñan que la última ratio es la materia penal. Lo que Exacto. tenga que resolverse en la vía laboral, en la vía administrativa, en la vía comercial, debe resolverse primero. Y si hay formas de resolver un conflicto, como en este caso el laudo arbitral, o bien las conciliaciones que se pueden dar en cualquier proceso, deberían de llevarse a cabo primero esas, para después llegar hasta la última opción, la materia penal. Pero ¿responsabilidad de quién es? Es responsabilidad de quien recibe la denuncia, ya sea policía y ministerio público, de evaluar si hay cuestiones prejudiciales o evaluar, como digo, si existe, si lo penal es el último ratio para poder comenzar una investigación. Pero por lo que caemos al punto, otra vez, las estadísticas. Ellos quieren cumplir con estadísticas y nos encontramos ante un tribunal, ante tribunales penales saturados de audiencias. Usted solicita ahorita algo, se lo van a resolver le van a programar audiencia en 3 meses, con suerte, con suerte. Hubo un tiempo que, de hecho, el año pasado todavía se daba, de que plantábamos algo en septiembre y nombraban ahorita estaremos con la audiencia, ¿verdad? Entonces, carecemos de aquello que tanto se dice de la justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Totalmente. Estimado Julio, te agradezco bastante tu participación. Voy a hacerte entrega antes de que me retires por acá de tu diploma. De forma virtual ya te lo hago llegar después por los medios de comunicación que teníamos.
el cual dice así: diploma de participación otorgado al licenciado Julio René Rojas Noriega, en mérito a su valiosa participación como ponente en la conferencia internacional denominada Las bondades del arbitraje para la resolución de conflictos comerciales, realizada el 17 de marzo de 2022 con un valor académico de 2 horas, extendido en Mazatenango, Xochitepec, Guatemala. El presente diploma se encuentra avalado por la World Business Society y la Universidad Andrológica de Miami. Aparece la firma celular de tu representante, en este caso de Academia de Formación Multidisciplinaria, MIC. Y te agradecemos muchísimo. Desde ya te dejamos ahí con la espinita de que sí, por favor, regreses a darnos otra conferencia, precisamente de este tema y de los temas que tú desees. Las puertas están abiertas en asesoría para llevar el conocimiento a las personas que deseen también recibirlo. Gracias a todos ustedes por la amable invitación, al público presente. Esperamos que la charla haya sido de su total agrado. Yo estoy seguro que yo no lo sé todo, pero cada cosa que yo aprenda, estoy dispuesto a compartirla. Alguien por ahí dice que no hay que ser egoísta con el conocimiento, entonces yo sí creo en eso y estoy muy agradecido con su persona, licenciado, por brindarme este espacio, a todos ustedes por su amable atención. Pasen feliz noche, es un gusto. Nos vemos en otra próxima. Muy buena noche.